Bienvenido a su espacio Con Contexto con Dani Mejías. El día de hoy estaremos respondiendo una pregunta. ¿Jesús se contradice? Veremos los textos y los llevaremos a su contexto. Empezamos. Hey, bendiciones mis hermanos, bienvenidos a tu espacio Con Contexto. Soy Dani Mejías y hoy estaremos respondiendo una pregunta que nos hicieron. ¿Acaso Jesús se contradijo en Marcos 9:38 al 40 con Mateo 7 del 22 al 24? Y esto lo veremos con contexto a continuación. Marcos 9 del 38 al 40 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Acá luego vemos en Mateo 7 del 22 al 23 dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora la pregunta sería: ¿por qué Jesús en el primer texto les dice no se lo impidan, que los que no son contra nosotros con nosotros son? Pero en el siguiente texto les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Habrá una contradicción entre estos dos textos? Lo veremos ahora. Veamos primeramente el contexto de Marcos. Vemos en Marcos, en el capítulo 6, que Jesús envía a los 12 discípulos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Luego vemos más adelante en el capítulo 9, pero en el versículo 17 al 19 sucede lo siguiente. Y dice el 17: respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Luego vemos que Jesús puede sacar el espíritu inmundo de esta persona. Más adelante, desde el versículo 30 al 39, Jesús les anuncia su muerte y resurrección, pero los discípulos no le entendieron. Y llegamos al versículo 33 al 37, en donde sucede lo siguiente. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo a casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibirá a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vemos algo muy curioso en todos estos textos. Vimos primero que Jesús los manda de dos en dos a sacar a los espíritus inmundos. Luego vemos que los discípulos no pudieron expulsar a un espíritu mudo y Jesús los reprende. Luego vemos que los discípulos disputan entre ellos quién iba a ser el mayor y Jesús los vuelve a reprender. Vemos algo muy curioso en el versículo 33. Jesús les pregunta: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Y ellos no quisieron responder. Acá podemos ver claramente que Jesús ya sabía qué es lo que había en sus corazones. Acá vemos un poco de ego entre ellos, de los discípulos, ya que en sus corazones estaban pensando quién tendría una mejor posición frente a Jesús. Pero vemos que Jesús los exhorta y les dice que si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último y el servidor de todos. Yo podría imaginar las caras de los discípulos en ese momento en que Jesús les muestra y les dice esas palabras.
Luego que suceden estas cosas, vemos y caemos en el texto a interpretar. Jesús le respondió, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero no nos sigue y se lo prohibimos, porque él no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vemos acá que Juan, después de tantas reprensiones que le hizo el maestro, se acerca y le dice, Señor, Señor, hemos visto a uno que hace milagros en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no nos sigue. Yo puedo imaginar en ese momento que Juan utilizó esa oportunidad para aclarar o mejorar las cosas delante del maestro, ¿no? Vemos algo muy curioso en este texto. No conocemos la procedencia de este hombre que narra el versículo. Solo sabemos que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Segundo, vemos que el apóstol Juan le dice a Jesús, se lo prohibimos, cuando Jesús nunca le mandó a hacer tal cosa. Otro, Juan le dice a Jesús, Él no nos sigue. Escuche bien, no le dice a Jesús, Él no te sigue, sino más bien le dice, Él no nos sigue. Luego Jesús los vuelve a reprender y les dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vea cómo Jesús les dice, que no se lo prohíban, porque no hay quien haga milagro en su nombre, o sea, bajo su voluntad, lo que quiere decir en su nombre, que luego pueda hablar mal de Jesús, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Y yo no creo que alguien vaya a hacer un milagro y al terminar el milagro vaya a hablar mal de Jesús. No podemos asegurar que esta persona a la que se refiere el texto que hizo el milagro sea o no un creyente, pero lo que nos da a entender la defensa de Jesús que sí era alguien que conocía a Jesús y que Dios en su voluntad permitió hacer este milagro. Lo que sí vemos en los textos es que Jesús está trabajando con el corazón de sus discípulos, que aún tenían pensamientos de egocentrismo entre ellos, cosa que aún hoy en día pasa en las iglesias. Se podrían preguntar, ¿acaso en este texto Jesús nos dice que todo el que echa fuera demonios en su nombre es parte del cuerpo de Cristo? Ahora analicemos el siguiente texto. Y el que, ¿por qué Jesús dice que aun cuando una persona hace un milagro en su nombre, les pudiera decir, no os conocí? Y veremos que no hay ninguna contradicción con el texto anterior. El texto es Mateo 7 del 21 al 23 que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para este texto también estudiaremos el contexto y para estudiarlo vamos desde el versículo 15 al 23. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el árbol bueno dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así es que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá vemos claramente que se está refiriendo a los falsos maestros
Y fácilmente vemos que nuestro Señor Jesús nos está advirtiendo que aún los malos en la voluntad de Dios podrán hacer milagros en su nombre y echarán endemoniados en su nombre. Pero podríamos preguntarnos, sí, pero Dani, esos milagros provienen de Satanás para engañar a las personas, para que sigan esas falsas enseñanzas. Pues sí, es verdad que Satanás es el padre de la mentira, como está escrito en Juan 8:44. Pero Satanás no va a sacar a Satanás de una persona. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 12, en el versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero hermano, entonces es posible que Dios permita que se obren milagros en su nombre, aun si una persona no fuera creyente. Sí, correcto. La respuesta está en la soberanía de Dios. Y aunque aún muchas veces ignoremos cuál sea su voluntad siempre será perfecta y Él usará a quien sea, como sea y cuando sea para que se haga su propósito divino. Se podrían preguntar, bueno, hermano Dani, pero entonces la persona que recibe el milagro sí debería conocer al Señor. Pues vamos a responderle. Pues no necesariamente. Leemos este texto, Juan 5 del versículo 5 al 13. Había allí un hombre que traía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende, antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo eso, toma tu lecho y anda? Y él que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente de aquel lugar. La respuesta, mis hermanos, es que Dios hace cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y la sanidad o milagros no son la evidencia de que una persona es salva o no. Ni el que es usado para el milagro, ni el que recibe el milagro. Hoy en día vemos en muchas iglesias que sí creen que tener supuestos poderes de sanidad atribuidos a ellos mismos, ellos creen que esa es la evidencia de que Dios respalda su ministerio, pero vemos que no es así. Por más que una persona fue liberada de algún espíritu maligno, si esa persona no tiene el Espíritu Santo, aún esa persona está dominada por Satanás. Veamos qué dice Mateo 12 del versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, donde llega la haya desocupada, barrida y adornada, sin el Espíritu Santo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos claramente en las Escrituras que hay inconversos que pueden sacar demonios y hay conversos que fracasan sacando demonios. ¿Y cuál sería la respuesta? Pura soberanía de Dios. Veamos estos puntos a continuación. Es Dios mismo quien determina qué demonio sale y qué no. Es el poder de Cristo el que es temido por las entidades demoníacas y no el hombre o poder de las personas. Nosotros no tenemos autoridad sobre los demonios. Esa autoridad fue dada sobre los apóstoles. La expulsión de demonios no está relacionada con la salvación.
Vemos que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ni el mismo apóstol Pablo, teniendo el don de sanidad, nunca lo utilizó si no fuese la voluntad de Dios. Mucha gente toma este versículo para decir que todos los cristianos podemos echar fuera demonios y curar enfermedades. Está en Marcos 16, del 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tendríamos que preguntarnos si ese don de curar es un poder nuestro, porque ni el mismo Pablo lo usó siempre que quería. Acá vemos en 2 de Timoteo 4:20, el apóstol Pablo dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Acá vemos claramente que Pablo no usaba ese don siempre que él quería. 2 de Corintios 12, 8 al 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, mis hermanos, aquí pudimos ver que Jesús no se contradice. Él puede orar un milagro en una persona creyente o no creyente, porque Dios hace como quiere, cuando quiere. Todo se basa en su soberanía y allí debemos descansar, mis hermanos. Bueno, esto fue todo por hoy. Los espero nuevamente en un próximo programa y no olviden suscribirse y darle clic a la campanita. ¡Bendiciones!